Te consumes como un cometa y no te das cuenta. Te sientes apuesto porque brillas y tienes gloria. Brillo, gloria y luego... La heroína está fuera de moda. El dopaje parece ser la droga del siglo XXI. Lo que quiero decir es que para tener un cuerpo así, quizás haya que entrenar 2 años, pero no quiero esperar tanto tiempo. Una consecuencia, en especial en los hombres, es el encogimiento de los testículos. Estas son organizaciones criminales muy bien organizadas. Son verdaderas empresas. Empresas ilegales. Para mí, personalmente, el mal uso de medicamentos en el deporte recreativo es un problema social notablemente más grande que el clásico problema de dopaje. En septiembre de 2010, aterrizó un avión del lejano oriente en Múnich con carga prohibida. Estaba remitida a un hombre de Alta Baviera. Un paquete que le llama la atención a un agente aduanero. Mira el objeto con atención. Adentro se encuentran ampollas de vidrio con un polvo sospechoso. Resulta ser Melanotan 2, un bronceador y afrodisíaco. Una sustancia usualmente consumida por fisicoculturistas y que no puede ser vendida en Alemania. Los funcionarios se deciden a dejar pasar el paquete. Creen que están sobre una pista caliente. La pista lleva hacia este hombre. Tenía un laboratorio clandestino, un vendedor de sustancias para dopaje con clientes en todo el país. Él mismo está colmado de anabólicos cuando llega a la comisaría que lo investigaba. Finalmente, le dan 4 años de prisión. Diría que es como conducir un auto de Fórmula 1 a 300 kilómetros por hora y de pronto te quitan las ruedas a esa velocidad. Mira lo que pasa cuando derrapas a esa velocidad. Luego de un dopaje extremo durante años, ahora se encuentra en periodo de abstinencia. Creí que mis músculos se iban a desgarrar. En la pierna se me fisuró un grupo de fibras musculares porque la tensión era demasiado grande. Ya no podía pisar más porque sentía como clavos enterrados en las plantas de mis pies. Sentía mucho dolor. Hasta su arresto, tenía un gran nombre en la escena como uno de los mejores cocineros de dopaje. Al principio, producía solo para él, pero luego también para otros. En el sótano, en su laboratorio, que los investigadores recién encuentran cuando él les indica dónde buscar. El picaporte es un gancho de ropa. Con eso se abre una puerta magnética secreta. Los investigadores encuentran detrás de eso materia prima para anabólicos, pastillas y varios aparatos especiales. En sí estaba contento. La presión era grande y era mucho para mí. Yo soy de esos que ante la presión se esfuerzan más, pero estaba al límite. El laboratorio de Böhmer, por lejos, no es lo único que descubrió la aduana en el último tiempo. Cada par de meses hay redadas. Estas evidencias son de un caso particularmente espectacular. NPP. Ein Rührkolben mit Magnetröhre. El laboratorio que tenemos aquí es solo una parte. Es uno de los 3 más importantes que descubrimos en la Oficina de Investigaciones de la Aduana de Múnich en el último año. Un par de utensilios y un nombre pegadizo para la marca alcanzan aparentemente para ser exitoso. El nombre es Scorpion. Detrás de él
hay un hombre de la zona de Baja Franconia que producía grandes cantidades de anabólicos, con materia prima de China. Según las evidencias disponibles y la evaluación de las mismas, se concluye que era un negocio lucrativo, también a escala internacional. El tema tráfico de dopaje preocupa a las autoridades cada vez más, año tras año. La cantidad de investigaciones penales de la aduana en el área de medicamentos aumentó drásticamente, de menos de 500 en el año 2006 a 2.500 en el año 2014. La proporción de delitos por dopaje aumentó anualmente y actualmente es mayoría entre todos los casos. El motivo: la increíble fácil preparación. Uno se imagina algo grande cuando dice laboratorio clandestino de anabólicos, pero ya encontramos laboratorios que entran en un armario. Detrás de los muros de esta universidad da clases Martin Horning. No solamente es profesor, sino también un pesista amateur. Hace años que estudia el tema del abuso de medicamentos y dopaje, tanto por su cuenta como profesionalmente. Horning tiene 2 doctorados, uno en ciencias de la comunicación y otro en medicina. Un pensador transversal que une distintas disciplinas. Sus campos fuertes: salud en los hombres y adicción. Yo veo personalmente el abuso de medicamentos para el deporte recreativo como un problema social mayor que el tradicional campo del dopaje. Aunque se le preste menos atención mediática, de acuerdo a la cantidad de casos y la relevancia, el abuso de medicamentos en el deporte recreativo es notablemente más importante. En sus clases, quiere sensibilizar a sus estudiantes exactamente en ese campo. Les cuenta de sus experiencias que hizo hace décadas como estudiante de medicina en el gimnasio. Para mí era muy extraño en ese entonces, cuando me pedían si podía conseguir esteroides anabólicos del hospital. Simplemente no lo entendía. Me detuve a observar más detenidamente esto y vi cómo algunas personas se fueron transformando consecuentemente. Para mí eso era una situación excepcional. Unos pocos que querían conseguir un rendimiento extra, llevar sus cuerpos a condiciones extremas, moldearlos más allá de las medidas normales, y en ese entonces no llegaba a entender las consecuencias que eso podía tener. Horning vive y trabaja en un castillo en Renania del Norte, Westfalia. Su proyecto de investigación más reciente es un estudio encargado por el Ministerio de Salud Nacional. El tema es el abuso de medicinas en el gimnasio. Para eso dio seminarios de prevención en 15 gimnasios en todo el país y encuestó a 300 físico-culturistas amateur. Su conclusión fue que los gimnasios son el lugar de aprendizaje de quienes se dopan o quienes quieren hacerlo. El 5% de todos los socios de gimnasios ya consumieron anabólicos. Sobre 9 millones de socios en toda Alemania, esos son 450.000 consumidores, siendo conservador. La mayoría de ellos son hombres. La expresión de la fuerza corporal es algo masculino, no se asocia con mujeres. Creo que eso corresponde a una antigua imagen de masculinidad profundamente arraigada en nuestra sociedad y que se opone a la actual, en la que el hombre tiene una amplia gama de roles que ocupar en la sociedad. Muchos buscan el esquema clásico, que ofrece seguridad, reglas claras y valores claros. El valor de un hombre fuerte. Se ha implementado la tortura al servicio de la belleza, siguiendo la antigua y simple sabiduría que dice que se debe sufrir para obtenerla. El fisicoculturismo masculino tiene sus inicios en la década del 50 y del 60. En esos años, se importó el fisicoculturismo desde los Estados Unidos a Alemania. En los años 70, Arnold Schwarzenegger y otros llamaron la atención popular con su musculatura masculina. El punto cúlmine del fisicoculturismo es en los años 80, para desaparecer luego nuevamente en un nicho. El deporte de fuerza está volviendo a la popularidad desde hace algunos años, de un nuevo modo, empujado por los medios sociales. Las estrellas del fisicoculturismo documentan en cuentas propias en YouTube sus transformaciones corporales, de oficinista a héroe en muy corto tiempo.
Una moda que pareciera hecha a medida de este tiempo de presentación y optimización de uno mismo, para un tiempo en el que la apariencia tiene una importancia altísima y a la que cada vez más personas ayudan. La estrategia legitimadora de la gente es: con todo esto vivo de modo mucho más saludable que el hombre promedio, que no hace ningún deporte. Entonces puedo tomar esteroides anabólicos y hacer 2 o 3 tratamientos al año. El médico forense Andreas Büttner es experto en las consecuencias a largo plazo del abuso de drogas y dopaje. Entre tanto, es el director del Instituto de Medicina Forense de Rostock, pero vuelve regularmente a Múnich, la ciudad en la que trabajaba. Allí realizó autopsias a consumidores de anabólicos y pudo asegurar que esas sustancias envejecen el cuerpo más rápidamente. Es por eso que los órganos de consumidores regulares de dopaje son similares a los de personas sensiblemente mayores. Quienes hayan consumido sostenidamente pueden contraer pequeños infartos. Se observan los pequeños agujeros en la materia gris. Estos son pequeños infartos que sucedieron porque los vasos sanguíneos se redujeron por los depósitos de cal. Esto hace morir el tejido cerebral. Este es un infarto pequeño, pero puede ser que el cerebro se vea afectado en un área mayor y que el paciente o la persona que haya consumido estas sustancias sostenidamente durante años muera. Además de eso, Büttner observó que muchos consumidores de dopaje de gran musculatura tenían atrofiado exactamente eso que querían realzar: su masculinidad. Una de las consecuencias, especialmente en los hombres, es el encogimiento de los testículos. Aquí vemos un testículo de un hombre joven y saludable, en comparación al testículo de un hombre que consumió anabólicos durante años. Es decir, es notable la diferencia. Esto puede acarrear disfunción eréctil, según mi criterio profesional. En la zona del Ruhr vive Jörg Borgesson. También él quería fuerza y masculinidad. Comenzó a entrenar en un barrio que estaba de moda en tiempos en los que se extraía carbón de aquí. E hizo algo de lo que hoy se arrepiente. Cuando camina por aquí, es como si enfrentara al pasado. Fue un gran cambio en mi vida cuando comencé a entrenarme. A mediados de los 80 abrió este gimnasio. Aquí aún se ven los vestuarios donde están los grafitis en las ventanas. Esa es la habitación en la que recibí mis primeras sustancias de dopaje del traficante. La zona del Ruhr en los años 80 era la meca del boom de la fisicultura. Estas imágenes son del gimnasio en el que Jörg entrenaba y se preparaba para su primera competencia. El gimnasio tuvo un impacto como de una bomba en el vecindario. Al cabo de un año, invitaron a nuestro ídolo, que todos conocíamos de las revistas de fisicoculturismo por sus seminarios de entrenamiento y alimentación. Pero de dopaje nunca se habló. Cuando nos encontrábamos en el vestuario, allí me dieron mis primeras pastillas sacadas de un bolso de entrenamiento. Ten, prueba esto, me dijeron. Y yo nunca me puse a pensar si producían algún tipo de daño al cuerpo. En su juventud, se sentía débil y excluido. No podía participar de ningún deporte por su asma. Pero Borgesson pudo superar todo esto con el fisicoculturismo. Yo realmente pensaba que podía parar una bala. Me sentía verdaderamente invencible, que podía alcanzarlo todo. Y eso es algo que nadie me podía quitar. ¿Cómo se llega a eso y todo lo demás se deja de lado? Ya sean dolores, ya sean encuentros con traficantes, todo eso fue dejado de lado. Durante años, consumió sustancias de dopaje en exceso, todo un cóctel de medicamentos. Sobre las consecuencias, recién pensó cuando cruzó los límites durante un entrenamiento. Hace días que venía teniendo fuertes dolores de cabeza y en las últimas 2 o 3 repeticiones me salió un verdadero chorro de sangre de la nariz. La sangre brotaba como de una fuente.
Ese fue el primer instante en el que pensé que algo no estaba bien. Una primera señal de alerta y el comienzo de una larga historia clínica. En ese entonces vivía prácticamente al lado del gimnasio con su esposa e hijos. Ellos también viven el desmoronamiento de cerca. Depresiones, fuertes dolores y lo peor, la masculinidad inducida se le vuelve en contra. Ya pasaron 16 años de esto y recuerdo perfectamente a mi hijo parado frente a mí diciéndome: «Papá, ¿eres un hombre o una mujer?». Poco después, pasa por la mesa de operaciones. La enfermedad se llama ginecomastia, es decir que la testosterona se convierte en hormona femenina. La consecuencia, creciente tejido mamario que solo puede ser retirado por operación. Los riesgos son enormes, y sin embargo, el negocio de los músculos y las sustancias de dopaje están en auge. Los gimnasios tienen un rol importante en todo esto. Esto vale particularmente para las grandes cadenas. Por ejemplo, para el líder del mercado, McFit, que cuenta con más de 1 millón de afiliados en todo el país. Entrevista telefónica con un antiguo miembro de la dirección. El hombre quiere mantener el anonimato. Dice que el dopaje es un tema omnipresente en McFit. Yo les di a los servicios de limpieza la clara instrucción de nunca apretar los papeles del cesto con la mano al vaciarlo, que siempre lo hagan con algún otro objeto, ya que puede ser que alguien tire una jeringa. También se encuentran jeringas delante de los gimnasios. El hombre dice que las condiciones para los traficantes de sustancias de dopaje y los consumidores son ideales en McFit. Los gimnasios están abiertos 24 horas y los profesores están desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Luego uno puede estar solo o con muy poca gente en el gimnasio y puede hacer prácticamente lo que quiera. Y respecto de los aparatos provistos por McFit, tienen pesas de hasta 50 kilos. Eso atrae a una clientela que verdaderamente quiere entrenar más allá de los límites. Muchos de ellos consumen algo. Las grandes cadenas no hablan al respecto. Esta fue la experiencia que tuvo el profesor Martin Herning cuando preparaba su estudio sobre dopaje para el Ministerio de Salud. Le escribí a las 3 cadenas más grandes de Alemania. Obtuve una respuesta solamente de McFit. Los mandos inferiores se mostraron interesados en la propuesta, pero luego de un corto periodo de reflexión me informaron que el sector de marketing decidió en contra. ¿Acaso rechazaron el seminario de prevención del profesor Herning porque no cuadra con el esquema de negocio? McFit no quiere responder a estas acusaciones. La compañía comunica, sin embargo, que estaría trabajando en un programa de prevención propio. Se presentaría en otoño. Esto está largamente atrasado. Aparentemente McFit tiene un problema de dopaje hace tiempo. Según su sentencia, el ex dueño del laboratorio ilegal Martin Böhmer vendía anabólicos en y delante de un gimnasio de la cadena McFit antes de que lo arresten. Según él, hoy en día se abstiene de las sustancias de dopaje. Desde que no consume más anabólicos, cambió su entrenamiento. Hoy entrené con 180 kilos. Hice 3 repeticiones con Simon detrás de mí por seguridad. Antes entrenaba con 280 kilos y 14 repeticiones yo solo. Hay una diferencia, y llegué a levantar 360 kilos también solo, porque tenían claro que fuera o no posible, yo iba a hacerlo. Hoy tiene menos fuerza y está contento por eso. Antes tenía más fuerza de la que podía soportar su cuerpo. Cuando tu cuerpo está en llamas, estás bajo tal efecto de la adrenalina que sigues trabajando. Terminas con tus repeticiones, por más que el hombro ya no esté a donde debiera estar. Y ahí se rompen más cosas. El tendón del bíceps se corta, el manguito rotador se deshace. Entonces te abren todo el hombro y en 5 horas de operación intentan reparar lo que haya que reparar, pero ya eres un lisiado. Pero entonces seguía igualmente.
tan solo los investigadores pudieron detenerlo. El tráfico de sustancias de dopaje tiene cada vez mayores dimensiones. Es por eso que en 2009 se fundó en Múnich una fiscalía con foco en delitos de dopaje. Ya hubo más de 700 sentencias desde su fundación y casi siempre se trata de deportes populares. La base para el trabajo de los investigadores es la ley antidopaje, que rige desde finales del año 2015. Esta ley prohíbe producir sustancias de dopaje, comercializarlas, distribuirlas o prescribirlas. Además, se pena la posesión de sustancias en cantidades no menores. La Fiscalía 1 de Múnich está organizada de tal modo que estos procedimientos se agrupan en una división que se ocupa, entre otras cosas, del crimen organizado. Eso significa que hay experiencia, en especial en determinadas estructuras de organizaciones, como puede ser constatado aquí, en el área de vigilancia de comunicaciones. En el dopaje, también hay estructuras que hacen necesarias estas medidas para la investigación. El negocio ilegal aparentemente es altamente atractivo. Las ganancias son enormes, como lo muestra una cuenta de ejemplo de la aduana. Con testosterona como materia prima por 200 euros e implementos por 300 euros, se pueden producir hasta 500 ampollas. Con un precio de venta de 40 euros por unidad, se pueden facturar 20.000 euros. Luego de cubrir los 500 euros de costo, quedan 19.500 euros de ganancia, un margen aún mayor que en el tráfico de drogas. Pero las sustancias de dopaje no provienen solamente de laboratorios clandestinos. En la capital serbia se radica una compañía cuyos productos están inundando el mercado negro en Alemania, según los entendidos. La ex corporación estatal yugoslava Galenica hoy es una empresa deficiente, altamente endeudada y sacudida por escándalos de corrupción. Galenica es el fabricante de estas pequeñas ampollas de vidrio. El nombre del producto es Testosterone Depo. Contiene 1 mililitro de solución con 250 miligramos de testosterona. Galenica produce cerca de 500.000 de ampollas por año. La testosterona también requiere prescripción en Serbia. Lo que ocurre con los productos una vez que abandonan la fábrica ya no es responsabilidad de la empresa, según la directora de producción. Se aclara, sin embargo, para qué no debe usarse el preparado. En el prospecto que viene con el producto, dice claramente que esta droga no está pensada para el desarrollo de la masa muscular ni para mejorar las capacidades corporales en personas saludables. En la descripción, también se menciona que Testosterone Depo puede dar resultados positivos en pruebas de dopaje en deportistas. Pero ¿cómo es que llegan tantas ampollas al mercado negro alemán? Él es el responsable de evitarlo. Pavle Selic, de la Agencia Serbia de Seguridad de Medicamentos, está constantemente en contacto con la aduana y los investigadores, no solamente en Serbia, también en el extranjero, para contener el tráfico de drogas por la ruta de los Balcanes. Hay un gran problema, porque son redes criminales muy bien organizadas, verdaderas compañías ilegales que cuentan con todos los medios para llevar la mercadería de un lado al otro, encontrar compradores y promocionarla. Eso también sucede en el transporte por camiones. El conductor simplemente lo guarda en la cabina y baja la cantidad correspondiente allí donde se necesita. Funciona igual que el tráfico de cigarrillos. El modo de hacerlo, los caminos de tráfico y también la venta a los revendedores funciona parecido al tráfico de cigarrillos.
La frontera entre Serbia y Hungría está a tan solo 3 horas en auto de Belgrado. Si los agentes aduaneros no encuentran sustancias de dopaje aquí, normalmente no las encontrará nadie. Gracias al libre tránsito de mercaderías por la Unión Europea, llegan los preparados sin problemas a Alemania. Para que los preparados lleguen al circuito ilegal, las farmacias tienen un rol fundamental, según las autoridades serbias. Esto mismo indica un video de una persona de contacto, grabado por testigos en Belgrado. Buen día, ¿sabe dónde puedo conseguir Testosterone Depot? Un momento. Voy a preguntar si está en depósito en alguna de nuestras sucursales. Hola, habla Ivana. ¿Aún tienen Testosterone Depot? Sí, tienen. ¿Puedo comprarlo sin receta? Sí. ¿Realmente es tan fácil? Esta es la segunda sucursal. Y efectivamente, aquí se puede comprar testosterón sin receta. 3.412 dinares, unos 28 euros al cambio, por 12 ampollas de galénica. Así de fácil ingresa en el circuito de comercialización ilegal el testosterón. Un medicamento que también en Serbia debe venderse con receta, en pequeñas y aparentemente también en grandes cantidades. Los criminales compran las sustancias de dopaje en distintas farmacias, según las autoridades. En Kreischa, Sajonia, se encuentra uno de los 2 laboratorios de dopaje en toda Alemania acreditado ante la Agencia Internacional Antidopaje, la WADA. Allí se analizan las pruebas de dopaje de los atletas profesionales. Sin embargo, desde hace algunos años, hay otra tarea que gana cada vez más relevancia: el análisis de los preparados que confiscan tanto la aduana como las fiscalías del país. Miles de pastillas, polvos y líquidos fueron analizados por los químicos en los últimos años y pudieron concluir que la mitad de las sustancias de dopaje no contienen lo que dicen contener. En el mercado negro hay un porcentaje altísimo de adulteración, aproximadamente entre el 40 y el 50%. Cualquier cosa puede ser una adulteración. Típicamente hay otros agentes activos en los preparados además de los declarados. Es bastante común encontrar cócteles en lugar de agentes activos aislados. Además, es usual que los agentes activos se encuentren en dosis mucho más altas o bajas que lo declarado. Esto es peligroso para los consumidores, que generalmente elaboran planes estrictos para controlar los efectos secundarios. Si la droga está adulterada cuando se encuentran sustancias activas distintas a las declaradas, entonces todos esos planes se caen. En la autopsia de consumidores regulares de anabólicos, se muestra lo peligroso que es el abuso de sustancias de dopaje. Aquí vemos, por ejemplo, un infarto por ruptura de la arteria coronaria que estaba tan dilatada que se abrió hacia la cavidad cardíaca. En este caso se trató de un consumidor de anabólicos, un hombre de 45 años, del que hay que decir que es un caso bastante grande y dramático, por supuesto, que como consecuencia sufrió un infarto repentino. Es una suerte trágica, para ser muy honesto. De haberse tratado, habría tenido una vida maravillosa, con las posibilidades de recuperarse. Es dramático ver esto como forense. Incluso después de años de su operación de pecho, Jörg Borgensson no abandona el tema. Hoy pelea en su rol de activista antidopaje por un deporte limpio, también en el ambiente recreacional. Con escasos medios instaló una sala de prevención en su vivienda. Algo que noté en los primeros años en los que estaba muy activo en las escuelas es que todo esto también era un proceso para mí. Eso está claro. Para poder deshacerme de todo esto que me pasó.
Es para que pueda verte y ayudarte para ver si lo haces correctamente. Inténtalo ahora. Siempre vienen adolescentes a ver a Borgenson, que lo conocen en eventos informativos para jóvenes, en escuelas o por Facebook. Lo que quiero decir es que para tener un cuerpo así quizás haya que entrenar 2 años. No quiero esperar tanto tiempo. Que igualmente acuda a Borgenson radica en su credibilidad, dice el joven. Si hablo de eso, entonces lo hablaría solamente con Jörg, porque sé que es confidencial. El médico solo me diría cosas que no me interesan. Ya sé muchas cosas, y él solamente me las repetiría. Y no quiero escuchar eso. La impotencia también es algo que puede suceder. Borgenson conoce el esquema de pensamiento de los adolescentes de su experiencia propia. Justamente por eso es que espera poder apartarlos de ese camino. También puede pasar que los tendones se sobreexijan por los anabólicos y demás sustancias del dopaje. Definitivamente me haría respetar ante otros y me respetaría a mí mismo. Y de cualquier manera me sentiría mejor con eso. Borgenson nota una y otra vez en su trabajo que hay muy pocas ofertas para adolescentes así. La estructura de la prevención está armada para las drogas clásicas, como el alcohol, el hashish y la marihuana. Pero las drogas para aumentar el rendimiento parecen ser las drogas del siglo XXI. La heroína está fuera de moda y el dopaje parece ser la droga del siglo XXI. Esto también lo percibió el ex dueño del laboratorio ilegal Martin Bumer cuando estaba en prisión. En ese tiempo escribió un libro, el cual está revisando y quiere publicar en breve. Al escribirlo, se asustaba una y otra vez de sí mismo. Cuando escribes y luego lees tus propias palabras 2 o 3 días después, es como si fuera otra persona, alguien fuera de sí. Es una locura realmente, porque conscientemente te pones a prueba, al límite. Lo traicionero del consumo de dopaje es que no se nota el decaimiento corporal por fuera durante mucho tiempo, en contraste a los cristales de metanfetamina, la droga asesina. Es una fuerte adicción que proviene de la sensación de rendimiento. Te gusta esa sensación, te gusta tu imagen en el espejo. A los adictos a la metanfetamina les dicen que su cuerpo se pudre. Ves imágenes en las que todo se destruye, la piel se abre, los dientes se caen. Pero mira a un físico-culturista. Un físico-culturista puede estar destruido por dentro, el hígado, los riñones, todo puede estar dañado. Pero la imagen que da es fabulosa, te ves extraordinario. Queremos rendir. Esta es una meritocracia. ¿Y qué se ve mejor que la potencia cuando uno es un atleta? Hoy lo sabe, las sustancias de dopaje pueden ser como drogas. Traen daños a la salud, dependencia psicológica y también corporal. También hay problemas con la interrupción en el consumo de testosterona. Eso quiere decir que cuando alguien termina con un tratamiento, tiene un funcionamiento hormonal bajísimo. Estos hombres caen en un pozo hormonal si no se hace nada. Tienen el nivel de hormonas de un niño recién nacido y a causa de esto caen también psicológicamente. Caen en un gran pozo anímico. El dopaje es un serio problema social en muchos países de Europa, con tragedias individuales y con consecuencias a largo plazo que pueden causar elevados costos al sistema de salud. ¿Qué se puede hacer sin criminalizar al consumidor? En Dinamarca se encontró un camino. Allí hay agentes de control de la Agencia Nacional Antidopaje, como Jacob Talerufus, que viajan miles de kilómetros todos los años para controlar y aconsejar a gimnasios en todo el país. Vamos a un gimnasio y vamos a hablar con el personal, probablemente con alguien de la recepción o con el gerente, y les preguntamos si tienen algún desafío o hay algo con lo que les podemos ayudar.
Luego de eso, revisamos el gimnasio y vemos si hay socios que aparenten estar usando sustancias de dopaje. Ese día, tienen en agenda un gimnasio en Copenhague. En la visita lleva este bolso. Contiene vasos para muestras de orina y un equipo de testeo. Controlamos a los socios según su aspecto. Si son excesivamente musculosos, vemos si tienen manchas en la piel o un cuello demasiado musculoso. Si alguien tiene este músculo de aquí demasiado desarrollado, podría estar tomando esteroides. El gimnasio pertenece a una gran cadena. Como la mayoría de los gimnasios en Dinamarca, tiene una etiqueta en la puerta con un símbolo muy particular. Este es un smiley. Está regulado por ley que los gimnasios que trabajan con nosotros tengan pegado un smiley sonriente en la puerta. Los gimnasios que no trabajan con nosotros reciben un smiley triste. El agente conversa en cada visita con el personal. Pregunta si vieron cosas sospechosas últimamente. Explica cómo se reconoce a los consumidores y a los vendedores y deja sus datos de contacto. Luego, una vuelta por el gimnasio. Está conforme. Hoy no hay socios con musculaturas antinaturales. No hace falta hacer controles de dopaje. Veo personas jóvenes, perfectamente naturales. Eso es bueno. Lo bueno del sistema dinámico es que todos pueden reconocer claramente qué gimnasios toleran el dopaje y cuáles no. Esto incentiva a los gimnasios a mejorar su imagen a través de la tolerancia cero. También ayuda a los padres a decidir dónde pueden entrenar sus hijos. ¿Y qué es lo que hace la política en Alemania? No es fácil descubrirlo. El sitio web de la dependencia de drogas del gobierno da la impresión de que son los responsables de los temas relacionados al dopaje en el deporte recreativo. Sin embargo, la funcionaria de la CSU, Marlene Mortler, no quiere dar ninguna entrevista al respecto. Hace saber que el tema probablemente corresponda al Ministerio del Interior. En el ministerio dirigido por Thomas de Maizière, se dice que subvencionan el deporte profesional, no se encargan del deporte recreativo. Posiblemente puedan ayudar los ministros de deporte de los estados de la federación. El ministro del Interior bávaro, Joachim Herrmann, también es responsable de deporte. Admite que el foco en el tema del dopaje está exclusivamente en el deporte de alto rendimiento. La política aún tiene que abarcar al deporte recreativo. Debo decir honestamente que no estoy seguro de cómo está la situación. La cantidad de casos comprobados hasta el momento se mantiene controlada. Tampoco creció demasiado en los últimos años. Igualmente, no creo que ninguno de nosotros pueda dar una real apreciación sobre cuánto es ese número incierto, cuánto hay en el mercado que aún no fue descubierto. Sucede que hasta ahora nadie se preocupó demasiado por el tema del dopaje y los anabólicos en el deporte recreativo para el normal de la población, más allá del deporte de alto rendimiento. Sin embargo, la política debería estar enterada de que el problema es relevante hace tiempo. Cientos de sentencias, miles de juicios y casi 500,000 de consumidores en gimnasios es lo que contabiliza un estudio encargado por el gobierno nacional. Debería alcanzar para dar una señal de alarma. Al menos, hay planes en el Ministerio del Interior de instaurar una fiscalía enfocada especialmente en el tema. Lo decisivo, como siempre, es lo que hay detrás, y no es otra cosa que los negocios ilegales de los proveedores. Esto tiene que quedar muy claro. No se trata de criminalizar a un consumidor individual, sino que en general se trata de que otros hacen negocios criminales y a ellos tenemos que perseguir. ¿Acaso subestima la política este tema? Si se hace algo, ¿será exclusivamente desde el punto de vista de la persecución penal? Prácticamente no hay ofertas de prevención o asesoramiento para adictos al dopaje.
Para mí es una distorsión en la percepción. Se niegan a tomar conocimiento de las consecuencias que tiene esto y por eso se cree que es algo postergable. Pero justamente ese es el problema de los efectos a largo plazo. Son devastadores, no solo biológica y bioquímicamente, sino política y financieramente. En Dinamarca, hace tiempo hubo un cambio en el enfoque. Michael Ask es un ex policía especializado en el crimen organizado internacional. Hoy es director de la Oficina Nacional Antidopaje. Esta oficina también estuvo concentrada durante mucho tiempo únicamente en deportes de alto rendimiento. Creo que hay que mirar 10 años hacia atrás, cuando el entonces ministro de Cultura, que también era responsable por el deporte, organizó las voluntades políticas de todos los partidos para tratar el tema del dopaje como un problema serio para la sociedad. Esta es la postura desde entonces. Da igual si el gobierno cambia cada tanto. Aquí, como en otros países, se mantiene la voluntad general de apoyar nuestro trabajo en este ámbito. En los gimnasios se evalúan los exámenes del año pasado. 70 exámenes dieron positivo. Otros 70 atletas se rehusaron a hacer la prueba. Ambas cosas acarrean sanciones considerables. Se le prohíbe la entrada a los gimnasios por 2 años, no solo al que iba, sino a todos los que trabajan con nosotros, así como también a los clubes deportivos que están organizados de manera oficial en Dinamarca. Es una sanción para ser tomada en serio. En Dinamarca se encontraron soluciones al problema que ni siquiera se reconoce como tal en Alemania, y con el que inmensas redes criminales internacionales hacen grandes negocios.